Ahora sí, ya estamos grabando. Ahora sí, ya Perfecto. él. Vamos, Si adelante. quería agregarle a lo que decía Kelly, que en el caso específico la norma establece que para cuando una constructora contrate, maestros, la retención del impuesto sobre las rentas es el 2%. Y si, sin embargo, si estas personas son ingenieros, arquitectos que le facturen sus honorarios, la retención va a ser del 10%. Correcto. Correctísimo, parte importante de la norma. Adelante, Luisa. Sí, buenas noches. También la norma dice en su artículo número 3 que los maestros constructores o ajusteros se les retiene el 2% y para ese 2% no es necesario utilizar comprobante fiscal, sino que se reporta en el IR 17, el cual se debe pagar los días 10 de cada mes. También que el pago que se le hace a los maestros o ajusteros con la finalidad de ellos a su vez pagarle a los obreros que están bajo su dependencia, tampoco necesitan comprobantes fiscales. Y a los honorarios profesionales de los ingenieros, agrimensores, etcétera, se les retiene el 10%. Y a eso sí hay que llenarle un comprobante fiscal para fines de reportarlo. Solo, Lo, solo vamos a hacer ahí una pequeña aclaración con relación a los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales no se le emiten a los maestros constructores, siempre y cuando dentro de este pago existan pagos que le vayan a realizar a los obreros, o sea, nómina. ajá. Sin embargo, si tú solamente le estás pagando por el servicio de ellos, entonces ahí tú sí puedes hacerle el comprobante fiscal. Ahora, si dentro de ese pago tú le pagas 3 millones de pesos y eso es para que él le pague al personal, entonces no necesita el comprobante, sino que tal y como explicaste muy bien, en el IR 17 usted lo va a enviar en la casilla que es específica para el sector construcción. Dice retención, norma 07-2007, constructoras. Sí. No hace falta emitirle comprobante fiscal. Si usted tiene que tener un soporte, usted hace una nominita y se le anexa, ¿verdad?, a esa declaración de IR 17, porque ante cualquier fiscalización usted va a tener el aval para poder defenderse ante la administración tributaria. ¿Algo más que agregar? Correcto. Quisiera agregar algo. En la primera clase, usted dijo que la norma 07-2007 solo aplica cuando la constructora está construyendo un activo categoría 1. ¿Es así? Porque, o sea que todos los ingenieros Correctísimo. porque si una persona sea ingeniera no quiere decir que esté bajo la dependencia de la norma 07-2007, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es Ah, correcto. sí, Porque pues. una constructora puede hacer remodelaciones, una constructora puede estar fabricando puertas, una constructora puede estar haciendo, conozco una que lo que hace es tablero, que creo que se los había dicho Sí. anteriormente. Ahora, si no es activo categoría 1, pues no hace falta cogerse a la norma en cuanto a llevarse su ITEVIS al costo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea así independiente, que haga que lo que la compañía preste servicio, ahí hay que grabar el servicio de sus honorarios con Total. con el 18%, Eso es correcto. no el día del 18. Recuerden algo, siempre los honorarios con la norma o sin la norma están grabados con el 18%. De la única forma que no está grabado con el 18% es si es a través de publicaciones donde usted está haciendo la obra a todo costo. O sea, donde a ti te contratan, tú das un monto, pero tú pones todos los insumos que se necesitan para realizar esa obra. Cuando tú pones todos los insumos y tú eres que lo estás cubriendo y después es que tú facturas, entonces cuando tú le emitas la factura, tú la vas a hacer en base al 18% del 10%, solo en esa parte. Ahora, si tú solamente estás brindando un servicio y tú no estás incurriendo en ningún costo, entonces ahí tú vas a facturar en base al 18% total.
Le hago la pregunta porque tengo un cliente nuevo y me trajo una factura. Entonces, él está haciendo unas reparaciones en una casa y él le puso en el detalle de la factura, le puso todos los materiales, el transporte, entonces luego le puso el 18 y más abajo le puso gastos adicionales, el 20% de los materiales. Yo le pregunto que de qué ese 20%. Él me dice que eso viene siendo su servicio más una proporción de ahí que le puso para la luz, la secretaria. Pero entonces, a esos gastos adicionales, yo le digo que debe de calcular el 18%. Y Totalmente. Él me dice que no, y estamos hay Eso es así. enfrascados que él dice que no. Eso es así. Él tiene que cobrarle el 18% a todo eso. A todo eso, ¿verdad? A Eso es muchas gracias. correcto. Eso es así. Eso es correcto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Luisa, se te quedó la mano arriba. Bien. Entonces yo le voy a dar un pequeño recuento y vamos a ver la práctica y terminamos entonces con la norma. Luisa, ¿algo más? Ok. No, pero es que no soy muy experta con esto de la tecnología. No te preocupes, no te preocupes. Disculpe. No te preocupes. Bueno, pues fíjense, en principio hemos hablado acerca de la norma 07-2007, que es lo que los trae a este taller. La norma 0707 surgió en el año 2007 a raíz de qué? A raíz de las inconsistencias que presentaba el sector construcción a la hora de declarar los impuestos y por el tema de los excedentes que tenían en saldo a favor con relación a los ITEVIS, porque los ITEVIS no se los llevaban al costo, sino que los ITEVIS se los adelantaban. Entonces, como cuando ellos venden, no venden con ITEVIS, sin embargo, cuando compran sí, no había una descarga de ese ITEVIS y por eso surge la norma 07-2007. Una forma de darle a ese sector un poquito más como de formalidad. Hay requisitos para acogerse a la norma que más adelante vamos a ver. No el hecho de que usted sea constructora, usted debe acogerse a la norma. De hecho, para acogerse a la norma se debe hacer también una solicitud. Y cuando usted se acoge a la norma, también dice la misma norma, valga la redundancia, que usted tiene 120 días antes de iniciar la obra que debe notificar a la administración tributaria informaciones como cuáles: cuánto es el costo de la obra, dónde va a estar ubicada, si la obra es suya, si la obra es de alguna otra persona, qué tiempo usted se va a tomar para realizar esa obra. El tiempo, claro, es aproximado, porque sabemos que es una proyección de tiempo. Hay situaciones que pueden suceder y que puede provocar o que se termine antes o que se termine después. En caso de que vaya a concluir posterior a la fecha que usted colocó en el formulario, entonces usted debe notificar a la administración tributaria ese cambio de fecha. Le estoy dando un recuento de todo lo que hemos hablado. Dice la norma también que las personas físicas, cuando realicen servicios cuando realicen servicios ofreciendo sus honorarios, ya sean ingenieros, arquitectos o agrimensores, son considerados como servicios profesionales y por lo tanto se le debe grabar tanto el 18% como el 10%. Tanto el 18% se le graba, pero usted debe retenerle ese sí, el 100% del 18%, y también debe retenerle el 10% de impuestos sobre la renta. El 18% de ITEVIS lo declara en el IT1, como lo vimos la semana pasada, y el 10% lo declara en el IR17, como también lo vimos, inclusive vimos las secciones. En el caso de que sean maestros constructores o algún tipo de servicio que sea técnico, como el electricista, el que me puso el sistema de... ¿Alguien está levantando la mano? No. Porque como el electricista o el que puso el sistema de plomería,
entonces usted debe retenerle un 2% y emitirle su factura con comprobante fiscal. Asimismo, también debe calcularle el 18% de ITEVIS y le retiene el 10%. También dice la norma, pero si es una empresa, entonces yo voy a usar la misma metodología, pero ellos me van a emitir la factura a mí, ya no soy yo que le voy a emitir la factura, pero yo le voy a hacer la retención, si es servicio, del 30% del ITEVIS, no se le retiene impuesto sobre la renta. Y ese 30% de ITEVIS usted lo declara en el IT1 y lo paga a más tardar el día 20 de cada mes. Dice la norma también que cuando a los maestros constructores se le dé dinero para el pago de la nómina de los obreros, entonces ahí no hace falta la emisión de factura con comprobante fiscal. O sea, usted no le tiene que hacer ni un B11 ni un B13, nada de eso, porque dice la misma norma que usted puede ocasionarle una situación a esa segunda persona en las declaraciones de tercero, porque entonces usted va a decir que si usted le pagó 3 millones de pesos, que esos 3 millones de pesos son de esa persona y esa persona debe pagar renta. Para los que no entienden lo que es renta, lo vamos a ver más adelante, al final de esta clase, cuando hablemos del impuesto sobre la renta, la clase del día de hoy. ¿Qué más se me queda? Creo que no se me queda más nada de lo que hemos visto. Entonces ahora yo les voy a mostrar la práctica y la vamos a discutir aquí entre todos. Deme un momentito. ¿Pueden visualizar? Sí. De acuerdo, mire, vamos a irlo trabajando uno a uno. El hecho de que no tengan la respuesta no importa, pero eso significaría que vamos a tener que volver para atrás. Si tienen preguntas, también la hacen. Vamos a leer los casos y si tienen la respuesta, ustedes automáticamente me la dan. Bien. Dice, la constructora X requirió los servicios de un maestro constructor para la supervisión de los trabajos realizados por los obreros. La empresa constructora debe realizarle un pago por valor de 250,000 pesos mensuales, según el acuerdo. Y ahora yo les pregunto, y no voy a ver sus manos, pero me responden. ¿Aplica este pago para retención de impuestos sobre la renta? 2. ¿Cuánto sería el monto a pagar? ¿Aplica para ITEVIS? Deme un segundito que alguien quiere unirse. Vamos a ver. ¿Quién tiene la respuesta? Ya él por acá, profe. Vamos a ver, ya el que tú dices. ¿Aplica para el pago de impuestos sobre la renta? Sí, lo que yo digo aquí es que, por ejemplo, si eso es pago por su servicio, no tiene que ver nada con pagarle a los empleados que él va a supervisar, ¿verdad? Yo tengo que retenerle el 10% del impuesto sobre la renta y sí aplica para el ITEVI, su 18 del ITEVI. Y si él no tiene comprobante fiscal, debo hacerle un B11. Creo, sí, está bien, excepto el pago del impuesto sobre la renta. La retención del impuesto sobre la renta. ¿Puedo? Emily, por aquí. Sí, adelante, Emily. No se le retiene el 2% porque es un maestro.
¿Usted me está preguntando o me está dando una respuesta? Le estoy dando la respuesta. Ah, exactamente. Se le Él es un retiene el 2% porque es un maestro constructor, Ah, ok, no es sí, un, sí. no es un profesional. Si fuera un arquitecto, un ingeniero, fuera el 18 más el 10. Exactamente. Entendido. Entonces no aplica ni para ITEVIS tampoco. Y el monto a pagarle sería 245,000 porque se le retiene el 2. Bueno, entonces, Yo digo que para ITEVIS sí. exactamente, porque él está ofreciendo un servicio. Él no está como asalariado. Si estuviera como asalariado es otra cosa. Ah, ok. Entonces se le retiene. ¿Pudiera repetir el planteamiento? A ver, otra vez. Claro que sí. Dice, la constructora X requirió los servicios de un maestro constructor para la supervisión de los trabajos realizados por los obreros. O sea, solo va a supervisar. La empresa constructora debe realizarle un pago por valor de 250,000 pesos mensuales, según el acuerdo que ellos llegaron. Y yo me pregunto que si a este pago que le voy a hacer le debo aplicar el impuesto sobre la renta, que cuánto sería el monto de impuestos sobre la renta y que si yo debo aplicarle ITEVIS. Y yo le sumaría que si debo hacerle factura con comprobante fiscal. Pero esos 250,000 pesos fueron solamente por concepto del servicio ofrecido por él. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, pues en ese caso simple y llanamente se le graba su ITEVI porque es un servicio ofrecido por una persona, se le retiene el 2% porque es un servicio de maestría, no profesional, y se le pagaría la diferencia. Eso es correctísimo. Esa es la respuesta. Adelante con la pregunta. ¿Quién levantó la mano? Déjenme ver porque yo no los estoy viendo, entonces voy a tener que abrir aquí. En ese caso, el ITEVI deben de retenérselo un 100%. Sí, eso fue lo que él dijo. Ah, no escuché esa parte. Sí, entonces se le retiene el ITEVI y también el 2%. Eso correcto. Ok. Correctísimo. Cintia, ¿quieres agregar algo más? No, más bien preguntar, para terminar de afincar. Cuando hablamos del ITEVIS, por ser el sector construcción, ¿es el 10 del 18 o es el 18 completo? No, en este caso, acuérdate que solo aplica el 10 del 18 cuando tú vas a incurrir en costos. O sea, cuando la obra es a todo costo y tú eres que vas a comprar el blower, la varilla y el cemento. Si tú como es un servicio. Si tú solamente estás dando un servicio, el 18% completo. Sí. Giancarlos, ¿quiere agregar algo? Hola, profesora, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Okay. Dos preguntas. A los 250,000 pesos del problema, sería bueno como del planteamiento. Ajá. Sería bueno como que usted mande esos ejercicios resueltos al final de la jornada. Sí, ustedes lo van a tener resuelto en el material que les van a enviar. Exacto, porque yo quería preguntarle, que es una duda que yo me he venido haciendo. A los 250,000 pesos, yo tengo que deducirle el 18 del ITEVI. No, o sumárselo. Acuérdate que eso lo hablamos, creo que tú me hiciste esa misma pregunta cuando iniciamos en la primera clase. Acuérdate que y tú me dijiste, si mal no recuerdo, que muchas veces tú lo que hacías era como que lo asumías. Porque cuando tú entrabas en negociación, como que después que tú le das un precio a una gente, como decirle, mira, pero también esto, entonces que tú lo asumías. Miren, lo que sucede es que cuando ustedes ya son pocas las personas que te dan este tipo de trabajo que no saben que deben estar grabados. Mi papá, por ejemplo, es así, él es herrero, y él me dice, no, porque a mí me retienen el 20. Y tú dices el 20, el 18 del 2. Entonces, lo que yo recomiendo a cada empresario o a cada persona, ¿verdad?, que trabaja con personal, siempre aclarar en la negociación. En caso de que usted no haya
estipulado lo del 18%, lamentablemente usted va a tener que transparentarlo, retenerlo y pagarlo a la renta. No se les rebaja los 250,000, porque nadie con quien tú hagas una negociación de 250,000 pesos mensuales va a querer que tú le quites el 18 y también le quites el 2. Exacto, esa era mi pregunta. Lo que pasa es que en el planteamiento no lo especifica, o sea, no aclara esa parte. No, Sí, porque lo que yo pregunto es que si se graba. Ah, ok, perfecto. Que si graba y te... Lo ideal sería que, por ejemplo, el planteamiento especificara, está cobrando tanto, a eso se le agrega el ITV del 18 y a eso se le agrega... No, porque ya yo tendría parte del caso resuelto ahí y yo le estoy preguntando a ustedes si graba ITEVIS. Ah, ok. Entonces, perfecto. Ya como esa es una pregunta, por eso no está ahí. Perfecto. A la orden. Vamos a seguir. ¿Quién lee el caso 2? Perdón que estaba hablando. Digo yo, ¿quién lee el caso número 2? La misma empresa también contrata los servicios de un ingeniero con un acuerdo de pago de un porcentaje. Su primer pago ascendió a 325,000 pesos. Sus labores son de supervisión de la obra, o sea, un contrato de administración. ¿Aplica este pago para la rendición de ISR? ¿Cuánto sería el monto a pagar? Y miren que yo le doy el chivo ahí. Yo le digo artículo 3, artículo 4, párrafo 1. Vamos a ver, ese ingeniero que se contrató para un contrato de administración, o sea, él solamente va a supervisar, ¿aplica para retención? ¿Y cuánto sería el monto de la retención, o sea, de impuestos sobre la renta? A él serían 10. Y hay 18. Exacto. Y ambos se les retienen. Exactamente. Y si quien me dio el servicio no fue el ingeniero como persona física, sino la empresa. Sería retenerle el 30% del ITEVI y no retenerle el impuesto sobre la renta. Exactamente. Exacto. Exactamente. O sea que está funcionando, ¿verdad? El taller. Claro. Qué bueno. Algo. Ok. Vamos al 3. ¿Quién lo lee el 3? El 3, ¿quién lo lee? Ok, yo lo leo y entonces pregunto. Vamos a ver, dice. Al maestro constructor se le realizó un desembolso para pagar los días trabajados por los obreros por valor de 1,600,000. ¿Aplica este pago para retención de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto sería el monto a pagar? ¿Se le debe realizar comprobante fiscal? ¿Está grabado con ITEVIS? Son varias preguntas. Vamos a ver quién me dice ahí. Muy fácil. Wow. No, pero yo voy a abrir, espérenme, que yo voy a abrir la cámara. Yo necesito. ¿Quién es que está diciendo muy fácil? Jacinto. Claro. Ay, Dios mío. Vamos a darle, Jacinto, vamos a darle Chance a otro. Chance a quién no ha hablado. Vamos a ver, Moisés. Yo no he hablado. Exacto, Moisés, vamos a ver. No corresponde ITEVI, se le retiene nada más el 2% porque es pago a los empleados. Ajá. Y no corresponde impuesto sobre la renta. No, espérate. Porque sí, me dijiste el 2% de impuestos sobre la renta. Disculpe, el término era no corresponde el 10%, sino solamente el 2%. ¿Y comprobante fiscal le vas a hacer? No. ¿Y por qué? Moisés, ¿por qué tú no le vas a hacer comprobante fiscal? Se me olvidó esa parte. Vamos a leerlo de nuevo. Yo no puedo hacerle un B11 porque no es un proveedor informal que me está brindando el servicio. Bueno, sí, pero
La respuesta, vamos a ver, Jacinto, la respuesta. En este caso no hay necesidad de emitirle comprobante fiscal porque está pagando a los obreros de la obra, simplemente incluirlo en el IR17 como retención del 2%. Exactamente. Ese dinero no es de él. Ese dinero que él va a percibir no es de él. Y si le hago un comprobante fiscal, entonces estoy diciendo que esa persona percibió esa renta que no es real. Eso es lo que sucede. Vamos a ver. El 4. ¿Quién lo lee? Adelante, si no los estoy viendo. Se subcontrató a un ingeniero para que él mismo se encargara de obra. Dicho ingeniero suministrará todos los insumos para el levantamiento de dicha obra. Su contrato fue a todo costo. La primera ubicación realizada ascendió sin impuesto a 2.300.000 pesos. ¿Cuánto es el monto del impuesto? ¿Cuánto sería el monto a facturar? ¿Cuáles retenciones aplica? Y si es una empresa, ¿cómo debe realizar la declaración de esta venta en el 607? Vamos a ver. Me puso difícil ahí. ¿Cómo va a ser? Vamos por parte entonces, vamos a ver. Se contrató a un ingeniero. Ese ingeniero va a suministrar, va a hacer la obra a todo costo, o sea que él lo va a cubrir todo, él lo va a pagar todo. Entonces, el costo de su primera cubicación, él cubicó que eran 2.300.000 pesos. ¿Cómo se le va a calcular el ITEVIS a estos 2.300.000? Yo voy a calcularle el 10% de los 2.300.000 y a ese 10% le calculo el 18% del ITEVIS. ¿Y cómo sería? En el caso de la empresa que le va a pagar al ingeniero, le va a retener el 100%. Espérate, vamos por parte. Okay, ¿A cuánto ascendería esa factura entonces? Vamos a hacer un cálculo. Claro. 2.300.000 por el 10% por el punto 18. La factura sería de 2.341.400. 341.400. No, yo creo que está alta ahí. A los 230.000 le sacaste el 18. A los 2.300.000 le saqué el 10%. Ajá, y que son 230.000. Y a ese 230.000 le saqué el 18 del ITEVIS. No sube tanto. ¿Cómo que no? Vamos claro, sube 41.400 pesos. Vamos a ver. Está bien, pero 41 más 230 no llegan a 300. No, son 2.300.000. Son 2.300.000. 2.300.000, viendo aquí. El 10% son 230.000. El 10% son 230.000 más el 18 de esos 230.000. Exacto, el 18 de esos 230 son 41.400. Exacto, cuando tú solo sumas a 230 no llega a 300.000 pesos. A 2.300.000, acuérdate. Es a 2.300.000, porque el 10 de los 2.300.000. Ok, está bien. Pero una pregunta. Al 18% de los 2.300.000 se le calcula el 18%. No, vamos para atrás. Ese 18 se le calcula el 10. No, vamos para atrás. Vamos para atrás. A los 2.300.000 se le saca el 10%. Y ese 10% son 230.000. A esos 230.000 es a lo que usted le va a sacar el 18%. ¿Qué te da? 41.400, tal y como lo decía ya él. Ok. Entonces, ya tenemos que la factura por 2.300.000 más los 41.400 son 2.331.400. Ese es el valor de la factura. Sí, así es. Exacto. ¿Todos claros hasta ahí? O si tienen duda, me devuelvo. Sí, estoy muy clara con ese ejercicio. ¿Quién no está claro?
Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que yo tenía primero que sacar el 18 y del 18 entonces tenía que sacar No, porque acuérdate que acuérdate que la licuota del ITEVIS es 18. Entonces, como lo que necesitamos es identificar el ITEVIS, primero tenemos que buscar una base. Entonces, la base va a ser el 10% de ese subtotal para sacar la alicuota, que es lo que queremos, el 18% del ITEVIS. Perfecto. Y el total de la factura sería 2.341.400. Entonces, yo pregunto ahora, ese ingeniero, que es una persona física, su cédula es 001, su RNC es 001, me emite mi factura con comprobante fiscal normal. Tengo yo que hacerle retención, y en caso de que sea positivo, ¿cuáles retenciones? Tiene que retener el total de ITEVI y el total de ITEVI. El 10% del ITEVI y el 10% de impuestos sobre la renta. ¿Eso es correcto? Exacto. Eso es correcto. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro ahí? Súper claro. Y si quien me dio ese servicio no fue el ingeniero, sino quien me dio esa factura fue una empresa, ¿qué yo tendría que pagarle ahí? Solamente retener el 30% del ITEVI. No. 41.400. No. Se le retiene el 30% del ITEVI y no tiene que retener el impuesto sobre la renta. No. ¿Cómo que no? No, porque no es un servicio. Él no me está cobrando de que nada más sus honorarios. Él me está entrando ahí todo lo que él gastó, varilla y cemento. Acuérdense que eso es a todo costo. Ahora, si es un servicio que él me está dando donde él solamente está supervisando y está verificando en la obra, ahí sí, yo le retengo el 30%. Pero como en esta factura se está incurriendo en costos, entonces yo la pago así tal como me la trajo, 2.341.400. Profesora, pero es una persona física y si es una persona física no podemos pagar el ITEVI. Acuérdate que la pregunta ella cambió la pregunta que si es una empresa que te factura. Ok. Sí, ya terminamos con la persona física. Yo dije, y ahora, si es una empresa que me emite esta factura. De empresa a empresa, entonces. Ajá, empresa a empresa. Ok, sí, está bien. Entonces la factura se le paga completa. Completa, total. Bien. Okay. Si tienen dudas, nos devolvemos, ¿eh? Porque sí, esta es una parte muy importante. Sí, yo me quiero devolver porque me confundí. Está bien, en el punto del mismo ingeniero, él pasó esa factura, ¿verdad? La de los 2.341.000. Ajá. Entonces, al momento de retener, o sea, usted, por ejemplo, el cliente le retendría es el 18% a él, o sea, el ITEVI. El total del ITEVI, los 41.400. Ajá, ok, y ya. También, entonces, empresa, entonces sería el 30%. Sí, es una empresa que me da acuérdate que esto no es un servicio, ¿eh? Entonces, si es una empresa, en vez de ser un ingeniero, entonces, si es una empresa, entonces, no, vamos a... Usted me retendría el 30%. Así no, que, no. Ay, Dios. No te preocupes. Vamos a ver. Vamos a dejar de presentar aquí. Y vamos a... Dejamos de presentar. Fíjense. Las retenciones funcionan de la siguiente manera. Hay retenciones a personas físicas y hay retenciones a personas jurídicas. Cuando son servicios, y cuando yo digo servicios es que me están cobrando honorarios solamente. Me repararon una computadora, pero él no incurrió en compra de materiales. Me
me están dando un servicio de supervisión donde solamente están verificando que todo funcione bien. Si es una persona física, yo le voy a retener tanto el 10%, dependiendo quién me lo esté dando, si es servicio técnico o si es un profesional. Pero en cuanto al ITEVIS, a las personas físicas, indistintamente de lo que hagan, sea servicio o no sea servicio, se les retiene el 100%. Porque su informalidad me da a mí como una empresa jurídica potestad y es mandatorio a través de la ley de que yo le haga la retención y esa retención yo la transfiera a la administración tributaria. Solo con servicios. Ahí estoy hablando. En servicios funciona así. Cuando es una empresa que me está dando servicios, y sigo hablando de los servicios, el mismo servicio. Tiene una empresa y me repara algo, pero no incurre en gasto de materiales, porque solamente me está supervisando. Entonces, cuando esa empresa me facture, yo no les retengo impuestos sobre la renta, porque esa empresa está formalizada y paga su impuesto sobre la renta. Ahora, lo que la ley me envía, la 293-11, el reglamento, es a que yo debo retenerle el 30% del ITEVIS. Y eso está en la norma 0205 también. Las empresas, cuando me dan un servicio, yo les retengo un 30% del ITEVIS. Ahora, si es que me están vendiendo algo o si están incurriendo en costos de materiales, a las empresas yo no le hago ningún tipo de retención. Solo se les retiene a las empresas cuando dan servicios. ¿Quién era que tenía la duda? Yo tenía la duda, yo entendí. Sí. Pero sí. siendo esa persona física es igual. Si es persona física, les retiene tanto el día como su 100% del ITEVIS, no se queda con nada. Si es empresa, solamente le vas a retener ITEVIS si es un servicio que te está dando. Si incurre en compra de materiales, o por ejemplo, cuando tú vas a una tienda, aunque tú seas una empresa y tú compras en una tienda, tú estás comprando un artículo, tú no les retienes nada. Tú compras y pagas. No sé si me entiende esa parte. Ahora, cuando a la empresa, por ejemplo, te da un servicio de que tú necesitas que te den mantenimiento a los aires, por ejemplo. Pero cuando van, solamente utilizan a lo mejor agua de allí, solamente te cobran, solamente te cobran honorarios. Si solamente te están cobrando honorarios, ahí tú les retienes el 30%. Solo en servicios. Norma 0205, reglamento 293-11. También se los pongo en el material para que los tengan y puedan darle la ojeada. En este caso, ay Dios, Cintia, no te compliques. Una persona física siempre tú le vas a retener el 100% del ITEVIS. Una empresa que te esté vendiendo algo, tú no le vas a retener ITEVIS. Ahora, si te está dando solamente un servicio de supervisión o un servicio, cual sea, pero es servicio, no te está vendiendo nada, no está gastando en nada, ahí tú le retienes el 30%. Sí. Siento que me dijiste que sí para salir de mí. No, yo entendí. Es bueno que lo anote eso y revísate bien la norma. Creo que sí que entendí. Está bien. Revísate la norma 0205 y también revísate el reglamento 293-11. De acuerdo, gracias. A la orden. Seguimos con la última. Sí. Con una confirmación. Entonces, cuando es el ingeniero independiente físico que incluye ubicación, o sea, que incluye materiales, a nivel de impuestos sobre la renta, ¿qué es lo que se le retiene? El 10%. Más el 10% de... Ajá, y el 100% del ITEVIS. Todo el ITEVIS se lo retienes en el pago. Está bien, ok. A la orden. Continuamos.
Número 5, vamos a ver. El ingeniero subcontratado debe realizar la declaración de ITEVIS mensual. Para ello, tiene facturas de gastos a reportar por valor de 1.400.000 más impuestos. ¿Cómo debe realizar la declaración en el 606? Volvemos. El ingeniero subcontratado debe realizar la declaración de ITEVIS mensual. O sea, ese ingeniero que estaba arriba va a hacer su declaración de ITEVIS mensual. Para ello, tiene facturas de gastos a reportar por valor de 1.400.000 más impuestos. ¿Cómo debe realizar la declaración en el 606? Y si quieren, buscamos un 606, ¿verdad? Ya sabemos que 1.400.000 pesos. Déjame ver si yo tengo 606 aquí. ¿Esto tiene el ITEVIS incluido? No, dice más impuestos. Ah, más impuestos. Vamos a buscar un ITEVIS aquí. Vamos a entrar a la administración tributaria, ¿verdad? Dijimos que los formularios estaban en la sección herramientas. En formularios, formularios y formatos de envío. Descargamos. Ponerlo aquí. Habilitamos. Adelante, Luis. Adelante. Luisa, ¿tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, aquí qué es lo que colocamos? El RNC del contribuyente que va a hacer la declaración. Como fue un ingeniero y una persona física, ¿verdad? Aquí, el periodo que vamos a declarar, ¿verdad? Vamos a poner que agosto, que está más cerca. Y como un solo registro, vamos a registrar uno. Y aquí, ¿qué colocamos? Vamos a declarar el 1.400.000 pesos más ITEVIS. Acuérdense que ese es el ingeniero que la obra fue a todo costo. Entonces, él tiene que mandar su 606 de las facturas de compra. Adelante, Luisa. Entonces, ahí en ese caso, el 1.400.000 se le calcula el 10% del ITEVIS. No, acuérdate que esto... O esa es su compra. Exactamente. Esa es tu compra. Esa es su compra. Entonces, ITEVIS se llevaría el costo. Sí, no íbamos por ahí, pero esa es la respuesta. Bueno, en el tipo de bien y servicio se pone compra. Ay, Dios mío. El RNC de la factura. El suplidor. Es por ahí que va. Vamos es que esa letra está tan pequeña. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a ver si podemos ponerlo más grande. Sí. Vamos a mover aquí. A ver si podemos mover. Ay, Dios mío. El tipo de identificación, si es compañía, 1, y si es persona física que le compró, número 2. Espérate. Ay, no, eso no se agranda. No se agranda, no sé por qué. Ya yo agrandé un poco el mío, ya vi cómo es. Ok. Entonces, vamos a ver. Me dices, aquí en tipo... Si el RNC jurídico, número 1, y si es persona física, número 2. Ok. En tipo de bienes, 9, que es la compra. Exactamente. Yes. Aquí el NCF, ¿verdad? El número comprobante de la factura. Y esto aquí se llena.
La fecha. Aquí se llena el 5. No, porque no hay nota de solamente crédito. cuando es para nota de crédito. Exactamente. Aquí la fecha de la factura. La factura. Y la otra se puede dejar vacía a menos que sea una compra a crédito y se le ponga la fecha de pago. Exacto. Y aquí monto en servicio. Bueno, ahí se deja vacío porque es una compra. Va al 9 a monto facturado de bienes. ¿Y cuánto pongo aquí? Los 2 millones. El 1.400.000. El 1.400.000. El 1.400.000. Aquí se llenan automático, ¿verdad? Exacto, sí. En el 11, en el ITEVI facturado, van 252.000, que es el 18% del 1.400.000. Exacto. Entonces, en caso que es ITEVI llevado al costo, la 12 no lleva nada. no. Es que no sé. Ok. No, porque no hubo retención, no le hicieron retención. Él no hace retención a personas físicas. Ok. ¿Y aquí? En la 14 que van ITEVI llevado al costo. Ok. Aquí no va entonces. ¿Cuál casilla te está, profe? La 11 no. 11. Y te vi facturado, los 252. Ah, ok. Si no lo pone ahí, no puede pasar al ITEVI llevado el costo. ¿Y la 15? La 15. No, eso se hace automático. Cuando te valida, como tiene ITV llevado al costo, en ITV adelantar va a dar 0. Exactamente. Eso es así. Uno la ve, por favor, para que se escuche. ¿Perdón? Uno a la vez porque uno interrumpe al otro, entonces después no se escucha lo que quiere decir. De acuerdo. La 17 se llena. No. ¿Por qué? No, porque no se está reteniendo, se está llevando directamente al costo. No, y él es persona física, él no le retiene a nadie. Exactamente. Eso es correcto. Nada de esto se llena. Y la forma de pago, obviamente, la forma de pago. Si fue una compra a crédito, depende cómo sea. Así se declara el 606 de esa persona física. ¿Quedó claro o alguien tiene dudas? ¿El ITEVI se llevó al costo en este caso? Sí, vamos a verlo. El ITEVI se llevó al costo porque quedamos que ese es el ingeniero del que estábamos hablando en el caso anterior, que ahora tenía que enviar su 606. Mírenlo aquí. Profe, perdóneme, hay una persona diciendo que la acepten en el grupo. Vamos a Luisa Mejía. Pero Luisa está dentro. Somos dos, Luisa. Ese Tejeda. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Ya está dentro, Luisa. ¿Tienen dudas respecto a este caso? Si tienen dudas, me dejan saber y le damos para atrás. Profe, ¿cuál es la diferencia entre utilizar el tipo de comprobante 02 y el 09? El 02 tú no te lo puedes comprobante. No, O sea, él dice el tipo de gasto en el 606. Bueno, tú lo utilizas cuando tú estás comprando para vender. El 09. El 09, que forma parte de tu costo. Si tú tienes una tienda y tú estás comprando mercancía para esa tienda, tú te lo llevas al 9. Si tú estás construyendo y tú estás comprando bloc, varilla y cemento y eso va a formar parte de ese activo que tú vas a vender luego, entonces lo llevas al 9. ¿Cuándo lo llevas al 2? Cuando es un servicio. Cuando tú pagas el agua, cuando tú pagas la luz, cuando tú le pagas a una persona que te está dando un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, como dije, de los software o instalación,
ese tipo de cosas. Regularmente ese tipo 2 se ha convertido en una cuenta zafacón, porque la mayoría de los contadores o las personas que llenan este formulario, cuando no saben dónde llevar una cosa, la llevan al 2. Pero no es así. Cada cosa, si usted compró algo que es para usted reparar, por ejemplo, su vehículo, gasto de activo fijo. Si usted se fue a un restaurante para usted juntarse con unos inversionistas, es un gasto de representación. Siempre tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si usted tiene un préstamo y ese préstamo cuando usted pagó le generó por los intereses un comprobante fiscal, usted se va a gastos financieros. Si usted compró uniforme para el personal o le compró comida para llevárselo a la obra, gasto de personal. Si usted le está pagando el arrendamiento, el alquiler a ese personal que está allá, lo lleva a arrendamiento. Siempre siempre que sucede algo en la empresa, hay que tener hacerse la pregunta de qué es lo que se está haciendo. Y entonces a partir de ahí, señores, esto es contabilidad también. Porque no solamente funciona aquí en el 606, sino eso también funciona cuando usted está haciendo el registro de sus transacciones. Que usted tiene que saber del catálogo de cuentas, qué cuenta usted va a afectar para cada cosa que sucede. ¿De acuerdo? ¿Hacemos receso de unos minutos o seguimos y terminamos un poquito antes? Vamos a seguir, que estamos entonados. Qué bueno, me alegra saber eso. Eso me hace sentir muy bien, de verdad que sí. Vamos entonces a ver el resto de la norma. Vamos a ver, lo tengo aquí. Y tengo la norma aquí. Continuamos en el artículo número 6. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el artículo 6? Yo lo leo. Vamos a ver. Cuando las empresas constructoras se dediquen a la construcción y venta de inmuebles tales como casas, edificios de apartamentos, locales comerciales, naves industriales y otras edificaciones, deberán reconocer y registrar sus ingresos a partir del momento en que el bien sea vendido o entregado a su cliente. Lo que suceda primero, él o los recibos de ingresos o el contrato de compra-venta son los documentos que deben llevar el número de comprobante fiscal para avalar la transacción y el ingreso. Cuando usted esté construyendo y esas construcciones sean para usted vender, usted no va a registrar ingreso hasta tanto usted no venda ese inmueble. En el B1 del IR2, cuando usted hace su declaración anual de fin de año, lo vamos a ver más adelante, ustedes no van a colocar ningún tipo de ingresos. Sus ingresos ustedes lo van a reconocer al momento en que el bien ustedes lo vendan o lo entreguen a su cliente. Dice lo que sucede primero, lo que suceda primero. Si usted lo pasó, inmediatamente hay un hecho generador. Y si usted recibió el dinero, también hay un hecho generador. Y si usted lo entregó y no recibió el dinero, también hay un hecho generador. Y en ese momento en el que usted o lo traspasa o lo vende, es que usted va a decir que usted obtuvo un ingreso por ese activo, por la venta de ese activo. Pregunta. Claro que sí. Vamos por un ejemplo de que ahora en el 2024 yo estoy construyendo una propiedad, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo estoy incurriendo en costos y gastos durante todo el 2024. Ajá.
vamos por un número simbólico de que el costo que yo haya incurrido ha sido $1 millón. Al final de año, cuando yo hago mi declaración jurada del 2024, yo tengo que reportar todos esos gastos y costos de $1 millón que incurrí en el 2024, que valga la redundancia, ¿es cierto? Y realmente esos costos y gastos tú debes reportarlo mensualmente. Sí, estamos hablando que vamos a suponer que se van a hacer que ya mensualmente. se va a hacer el cierre de año, ok. Ese va a ser el cierre de año. Yo voy a tener, vamos a decir, una pérdida de $1 millón, porque no tengo cero ingreso. Vas a tener, exacto, un saldo a favor, pero eso tú te lo vas a poder compensar. Pero entonces el año que viene yo vendo la propiedad en $1,5 millones. Para el año que viene, vamos a suponer que yo la vendo en enero. Ya yo prácticamente he incurrido en todos mis gastos en el 2024. En enero del 2024. Pero tú, en el 2025, cuando tú terminaste esa obra, que tú ya imagínate que tú no tienes gastos y tú reconoces ese ingreso, tú tienes una pérdida que es compensable. Pero un 100%. La pérdida del año anterior. Hay una normativa que tú puedes solicitar el reconocimiento del 100% de la pérdida cuando es sector construcción. Ok. Esa era la inquietud. Claro que sí. ¿Cuál es la normativa que se puede hacer referente? No, o sea, no es que esté escrita, pero lo que abarca la misma norma que esta 07-2007, sí las pérdidas son compensables, porque ya se han dado casos y vamos a revisar también al final, no de esta clase, en la última clase, algunas consultas técnicas donde hacen esta misma pregunta y respuestas de la Dirección General de Impuestos Internos. Ok, de acuerdo, no hay problema. A la orden. Gracias. Artículo 7 dice, y en el caso de empresas constructoras que adopten el método de registro contable establecido en el 304, literal B del Código Tributario, los documentos que sustentarán esos gastos serán la cubicación, que fue lo mismo que hablamos anteriormente, y el comprobante que se emita. Si usted lo que hace es que emite comprobante y usted no está vendiendo, sino que usted está dando un servicio y esa obra no es suya, entonces cada vez que usted emita una cubicación, eso sí lo va a registrar como si fuera un ingreso. Dice, para los fines de la declaración jurada del impuesto sobre la renta, los ingresos facturados deberán ser colocados en la casilla A del formulario IR2 como ingreso bruto de la empresa y el valor que corresponde al margen de su beneficio bruto en la casilla B para fines del cálculo de los anticipos de impuestos sobre la renta. O sea, si usted tuvo anticipos, que lo vamos a ver más adelante, esos anticipos se van a rebajar a este monto de esos ingresos brutos. Hasta aquí, entonces, finaliza la norma y eso es todo de la norma. Con relación a la norma, ¿qué vamos a ver? Si tienen preguntas hasta aquí, me dejan saber. Si tienen preguntas, aprovechen. O si la norma está clara, si tienen alguna duda de algo. Quería preguntar, profesora, ¿cuál sería la formalidad para uno ir a la DGI a solicitar que le acojan un proyecto? Mira, anteriormente, vamos a ver, espérate. Anteriormente, se llenaba el formulario y se llevaba a la administración tributaria. Luego, entonces, a partir del 1 de octubre de este mismo año, o sea, hace simplemente unos mesecitos, la administración tributaria emitió este aviso para tú poder registrar un proyecto inmobiliario. Vamos a ver quién lo lee. ¿Quién lee el aviso? Esto es respondiendo a tu pregunta. Yo puedo. Adelante. La Dirección General de Impuestos Internos informa a los contribuyentes, personas jurídicas que se dedican a la construcción de proyectos inmobiliarios que, con el objetivo de eficientizar el proceso de acogencia a las disposiciones contenidas en la Norma General 07-2007
y Norma General 01-2015, modificada por la Norma General 02-2016, las constructoras inmobiliarias y fiduciarias deberán canalizar las solicitudes de registros y actualización de sus proyectos inmobiliarios a través del correo tal, a partir del 1 de octubre del 2024. No, vamos a decir cuál es el correo. Correo registro proyectos inm@dgii.gov.do. INM de inmobiliarios. De inmobiliaria, exacto. A partir del 1 de octubre del 2024, conforme a las siguientes indicaciones. 1. Para el registro de un nuevo proyecto, colocar en el asunto solicitud de registro de proyecto y adjuntar el formulario de solicitud para registro de proyectos inmobiliarios FIDBB 009, el cual debe estar completado. ¿Perdón? Sí, continúa. El cual debe estar completado en forma digital, firmado y sellado. Entonces, sí, damos un chancecito nomás. Entonces, a partir del 1 de octubre del 2024, dice que ya usted no va a tener que ir a la administración tributaria, sino que a través de ese correo electrónico, registroproyectos.inm@dgii.gov.do, usted va a hacer su solicitud de registro de proyecto, llenando el formulario que ya yo les había mostrado, completado, en forma digital, no manual, no es que usted lo va a imprimir, lo va a llenar lapicero, sino que usted lo llena digital, lo firma, lo sella y lo envía a ese correo electrónico. Continúa la 2. Para las actualizaciones de proyecto, colocar en el asunto la actualización de proyecto y adjuntar comunicación timbrada, firmada y sellada con las generales del proyecto y el motivo de la actualización. ¿Por qué se puede actualizar un proyecto? Por lo mismo que le expliqué cuando iniciamos la clase. Porque el tiempo que yo tenía estimado para terminar, me voy a tomar más tiempo y tengo que notificarlo. O porque los costos que yo había declarado en los que yo iba a incurrir, a lo mejor producto de la misma inflación, tuvieron una variación y también tengo que comunicarlo. Continúa. Para la solicitud de exención de la Norma General 07-2007, colocar en el asunto exención, periodo, especificar año y adjuntar el formulario FI DBB 010. Solicitud de exclusión temporal ISA, sector construcción y los estados financieros. En los casos de proyectos estatales deben adjuntar además los desembolsos realizados por el Estado Dominicano. Estas solicitudes de exención requieren que el proyecto se encuentre registrado, ver punto 1. Exacto. Continúa. Una vez recibida la solicitud, se le asignará un número de seguimiento y se le indicará la documentación adicional requerida, así como los medios para dar continuidad a su requerimiento. Estas solicitudes serán atendidas en un tiempo aproximado de 20 días laborables y la respuesta será remitida al buzón de mensaje de la oficina virtual. Para información adicional, puede llamar al centro de contacto 689-3444 o al correo información@dgii.gov.do. Bien, respondida tu pregunta ahí. Sí, en términos general, sí. Lo único, el formulario al cual usted dice que mostró anteriormente, ¿usted lo envió al grupo? ¿Está grabado? Lo vimos aquí en clase, pero lo podemos ver, no importa, si quieres. Vamos a ver. Nos vamos a la administración tributaria. Aquí nos vamos a herramientas. Nos vamos a formularios. No, déjame decir. Vamos a formularios. Vamos a ver, formularios de solicitudes. Y aquí, ahí están los diferentes formularios. Aquí están inmuebles y proyectos inmobiliarios. Ahí están todos. Formulario de solicitud de registro, que es este del que estábamos hablando, FIDB 009. Ese formulario usted lo descarga, vamos a descargarlo. Díganme si fue que no lo vimos, porque es que yo tengo varios grupos. ¿No lo vimos?
¿Lo viste? No sé. Sí, nosotros lo vimos en la primera clase. Ah, ok, perfecto. Aquí usted coloca su RNC, su razón social, su correo electrónico, ¿verdad? Los datos que tienen que ver con el proyecto, si tiene nombre, residencial tal o como se llame, dónde va a estar ubicado, si usted lo va a construir para alquilarlo o para venderlo, cuándo usted va a iniciar, vamos a echarlo para acá, cuándo va a iniciar el proyecto, cuándo termina, que no vuelvo y le digo, vuelvo y le repito, es una proyección, porque puede variar. ¿Cómo va a ser la ejecución? Costo total, aproximado también, si pertenece a la ciudad Juan Bosch, sino ¿por qué pregunta? Para determinar si son viviendas de bajo costo. Si son viviendas de bajo costo, obviamente tiene que ser a través de una fiduciaria, ¿verdad? Eso lo vemos después. Los documentos requeridos, aquí lo van a anexar. Hay otros anexos, anexo A, anexo B, donde usted va a decir cuál es la parcela, el metraje, la manzana, el área y todo eso. Sí, sí, una pregunta. Este tipo de ejecución, ¿podría un contador de una empresa ejecutarlo o hay que buscar una persona, un técnico especializado en el área? No. Eso lo puede hacer el contador. Porque las informaciones que solicita son informaciones básicas, excepto la de costo, y qué mejor que un contador, a lo mejor, para hacer este tema de costo. Claro, regularmente esta estimación de costo de proyecto se hace en conjunto con un ingeniero especializado en costo. Un presupuesto. Exactamente, pero este es un formulario sencillo que puede emitirlo, puede llevarlo cualquier persona que tenga el conocimiento. Vuelvo y repito, ya no se lleva a la administración tributaria, sino que se envía a través del correo que vimos anteriormente. Okay. Nombre y persona del representante, contribuyente o representante, ¿verdad? Su firma y el sello de la empresa. 4 meses antes. Sí, exactamente. Eso es correcto. De registrarlo. ¿Preguntas hasta aquí? Si tienen preguntas, estamos en tiempo. Adelante. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo yo puedo registrar un avance a construcción de obra? En el caso es que a un cliente mío le han avanzado 9 millones el mes pasado, pero que ¿Estamos hablando del Estado? Sí, la obra se va a iniciar en enero. Mi pregunta es, cuando yo vaya a hacer mi IR2, estos 9 millones no lo puedo contemplar porque es una obra. Es un pasivo, cobros adelantados. Exactamente. Un pasivo, cobros adelantados. En el IR2, en el anexo A, hay uno que se llama cobros adelantados, el pasivo. Eso. En tu contabilidad, en tu estado de situación, tú vas a tener un por pagar, que es el cobro adelantado. ¿Por qué por pagar? Porque ese dinero es tuyo. No es tuyo hasta tanto tú no des el servicio. Exacto. Cuando tú das el servicio, entonces descargas esa cuenta y ya lo llevas como parte de tus ingresos. Muy bien, gracias. A la orden siempre. A la orden siempre. Fíjense, vamos a hablar entonces ahora respecto a lo que es el anticipo. Vamos a hablar primero de qué es el impuesto sobre la renta. Vamos a ver, antes de hablar del anticipo. Ajá. Vamos a ver, dice. ¿Quién lee? ¿Nadie lee? Ok. Entonces Sí, yo puedo leer. Adelante. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica sobre todo ingreso, utilidad o beneficio obtenido
sea por persona física o por persona jurídica, en un periodo fiscal determinado. En el caso de las personas físicas o naturales, el periodo fiscal es equivalente al año calendario de enero a diciembre. Exacto. El impuesto sobre la renta no es más que un impuesto que grava toda renta. Cuando digo toda renta, es toda renta que ha sido percibida, ya sea por una persona física o por una persona jurídica. O sea, todos los ingresos que usted percibió durante un periodo, no necesariamente, aunque se dice aquí de enero a diciembre, la realidad es que son 12 meses calendarios, porque hay empresas que no cierran al 31 de diciembre, sino que tienen otros cierres, otras fechas de cierre. Lo que sí debe tener son 12 meses calendarios. Entonces, en base a todos esos ingresos, quien tiene el micrófono, por favor, puede silenciarlo. El micrófono abierto. En base a todos esos ingresos, entonces se grava un impuesto que si es una empresa formalizada es un 27%, y si es, por ejemplo, una persona física, se rige por una tabla que vamos a ver más adelante, y si es un asalariado, para calcular el impuesto sobre la renta que debe pagar, se toma su salario, se les resta los aportes que hace de TCS, y ese salario se multiplica por 12. O se suman los salarios, por si difieren, de los 12 meses, restándole el aporte que hace a la seguridad social. Tasa para las personas físicas. ¿Me están escuchando? Sí. Es que ahora Sí. oigo mucho silencio y como que no me acostumbro. No, por un momento se paró lo que tú estabas diciendo. Ok, me devuelvo con el impuesto sobre la renta. No, fue todo hasta el año calendario. Lo que pasa es que hubo como un bache. No sé si fue al cambiar la diapositiva o algo así. Bien. La tasa del impuesto sobre la renta para las personas físicas. Miren, todo el que devengue ingresos, el que percibe ingresos por debajo de los 416,220 pesos al año, está exento, siempre y cuando sea una persona física y si es asalariado. Si por un centavo usted se pasa, 0.01, ya usted va a pagar el 15% del excedente. ¿Del excedente de qué? Si fueron 500,000 pesos que usted devengó durante todo un año, usted le va a restar los 416,220.01 y a esa diferencia usted le va a aplicar el 15%. Y eso es lo que a usted le corresponde pagar de impuestos sobre la renta. ¿Entendieron esa parte? Sí. Bien. Sí. Bien. Ahí está la tabla y es exactamente lo mismo. Si usted está en un rango de los 624,000 a los 867,000 pesos, usted va a calcular el excedente de los 624,329,01, o sea, que si usted devengó 800,000 pesos, 867, imagínense, usted a esos 867 le va a restar los 624 y usted va a pagar el 20% de eso y aparte 31,216. Con relación a los asalariados, con los asalariados se hace algo que se ve diferente, pero que al final es lo mismo. Por ejemplo, si usted devenga un salario de 50,000 pesos y menos el seguro familiar de salud y el AFP, usted está devengando 47,000. Esto es contabilidad básica y es de otro taller que es, o diplomado, que es de gerencia de impuestos, pero me gusta siempre decírselos, porque al final los constructores, aun siendo personas físicas, pagan impuestos sobre la renta. Con los asalariados pasa que si usted devenga 50,000 menos la TCS, vamos a poner que le queden 46,000 pesos. Cuando usted multiplica esos 46,000 pesos, vamos a ver, clear, esos 46,000 pesos, la renta dice, bueno, si ese es su salario, yo se lo voy a calcular por 12 meses.
que es el del mes. Dice, por esa persona se va a ganar 552,000 pesos. ¿En qué escala estaría aquí? En la del 15%. Exactamente. Entonces la renta dice, bueno, si son 552,000 pesos que él va a percibir, yo le voy a restar los 416,220.01. Eso me da 135,000 pesos. Y a esos 135,000 pesos, entonces, le voy a calcular el 15%. Y él me va a pagar 20,166 pesos. Pero como esa escala fue anual, dice, ok, entre 12, este mes me va a pagar cuando yo le vaya a dar su salario, el 30, que es regularmente cuando se cobra, 1,697 pesos. ¿Entendieron esa parte? Sí. En el caso de los asalariados. Sí. ¿Quién no entendió? Si quedan con dudas, es bueno que me lo digan porque este es el momento, ¿eh? No hay problema. Ok. Y así se hace con cada uno de los asalariados. En caso de que usted sea una persona física y usted percibió ingreso por toda esa factura que usted está dando, percibió ingreso por 1,300,000 pesos, pero usted incurrió en gastos y esos gastos ascienden, no sé, a 600,000 pesos. Con comprobante fiscal válido, usted le va a restar esos 600,000 pesos. Le van a quedar 700,000. Y en base a esos 700,000, usted se ubica aquí en el rango. ¿Dónde están los 700? En la 3. Usted va a decir, ok, 700,000. No, el excedente. Son 75,000. Entonces, a eso usted le va a decir un 20%. Usted va a pagar 15,134.19 más que a los 31,216 que dice la tabla. Va a pagar de impuestos sobre la renta 46,350. A las personas físicas se le dividen en 3 cuotas. Claro. Sí, muy claro. Muy claro, sí. Qué bueno, de acuerdo. Miren, el tema de los anticipos es un tema que ha estado muy en boga, principalmente cuando estuvieron hablando de la reforma fiscal. Y de hecho, es un tema que a la mayoría de los empresarios le ofusca, les molesta, porque entienden, y yo entiendo lo mismo, que el anticipo es como un adelanto, una estimación que la renta está haciendo de lo que espera que usted supuestamente va a percibir en un año próximo, sin saber si eso va a ser cierto o no. Adelante, Yael. Adelante, Sí, Yael. para un aporte con relación a eso del anticipo. Yo tengo un cliente que el año pasado facturó bien, ¿verdad? Y los anticipos de este año le dieron a pagar 41,000 pesos mensuales. Pero desde enero de este año no se ha facturado ni un peso. Entonces, y está pagando anticipo. No, pero entonces, yo lo que le propuse a ellos fue que a partir de agosto se dejaran de pagar el anticipo y con la declaración del IR12 entonces pagar su recargo y los intereses a la DGI de los anticipos dejados de pagar. Bueno, entonces... Porque no hay otra forma. Sí, claro que sí que hay otra forma. Sí, yo sé que se le puede solicitar, pero para la DGI solicitarle que no estamos vendiendo. Ellos tienen la prueba. Tenemos la prueba porque no está cero los IT1 y no hay ningún tipo exacto, de entonces ya yo te digo, tú te acoges directamente al artículo que corresponde, ¿verdad? Entonces, cuando tú le hagas tu escrito, tú le explicas todo eso, ya tú estás finalizando. Sí, pero quedan los anticipos del año próximo. Ya está y la tarde. proyección es que tampoco Pero para el año próximo, no, porque ya los anticipos del año próximo no van a ser relevantes porque tú no estás generando ingresos.
Por eso que le digo que quedan 4 todavía. Van a Exactamente. quedar 4. Sí, van a quedar 4, pero en su momento debiste emitir un escrito a la Administración Ajá. Tributaria solicitando la disminución o la anulación de esos anticipos, explicando las razones de por qué la empresa no está generando los ingresos que se esperaban, porque el anticipo, señores, es un pago a cuenta. Ujú. Un pago a cuenta, o sea, tú estás haciendo un pago por adelantado de lo que a ti te va a corresponder pagar el próximo año. Y lo peor del anticipo no es eso. Lo peor del anticipo que es que tú le estás dando un dinero por adelantado a la administración tributaria que todavía tú no te has ganado. Y si tú no lo pagas en su momento, te cobran intereses y recargos. ¿Ustedes opinan de eso? Un Una abuso. locura. Una locura, exactamente. Bueno, pues eso es el anticipo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el anticipo? Miren, el anticipo se calcula, y esto es bueno que lo sepan, porque particularmente yo, desde el mes de junio, ya yo sé cómo va a quedar mi anticipo del próximo año. Ajá, ¿y cómo? ¿Alguien quiere unirse? Ok. Pensé que alguien quería decir algo. Vamos a admitir. ¿Cómo yo lo sé? Con proyecciones. ¿Cómo yo proyecto? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Adelante. Adelante. Hablando de eso mismo del anticipo, han habido muchos casos, y más ahora, con el... No se ¿Aló? escucha bien. ¿No se escucha? Ahora sí. Que con el tema del anticipo han habido varios casos, y más con este tema de las escuelas, que hay colegas ingenieros que han abierto compañías, por ejemplo, constructoras, han creado compañías constructoras, se sacan una escuela o una licitación por, vamos a poner, 20 millones de pesos. Y resulta que como es una empresa nueva, ya no sigue generando el mismo flujo de dinero a partir de ahí, porque no tiene clientes. El único cliente que tuvo en el momento fue la escuela que se sacó, la licitación que se sacó. Entonces, a partir de ahí va a tener entonces que seguir pagando un anticipo grandísimo, ¿sí o no? Si la declaración de los ingresos que percibió de la escuela están dentro de ese periodo fiscal, sí. Si ya dejó de facturar, no. Pero ciertamente, si solamente tuvo esa empresa y ya no va a tener más y solamente fue creado para eso, yo lo que sugeriría, y esto es asesoría, por eso yo cobro, pues lo voy a decir, el secretito. Fue lo mismo que estaba diciendo ya él, solicitar mediante un escrito a la administración tributaria la anulación o deducción de los anticipos, y en caso de que esa empresa no vaya a funcionar más, entonces solicitar o un cese temporal o simplemente eliminarla. Una de las dos. Contestada la pregunta. Contestada la pregunta. Ajá. Sí. La solicitud de los anticipos, ¿yo tengo que hacerlo mensual o puedo No. Un solo escrito. Un solo escrito. Sí, porque para que te eliminen los anticipos o te los reduzcan. Regularmente yo no digo que me lo eliminen solamente, sino yo pongo las dos opciones. Reducción o eliminación, exacto. Exactamente. Perfecto. Gracias. Correcto, a la orden. Bien, ¿cómo se calcula el anticipo? Miren, el cálculo de los anticipos, tanto para la persona física o para la persona jurídica, se determina partiendo de la tasa efectiva de tributación. Y ustedes se preguntarán qué es la tasa efectiva. ¿Saben lo que es la tasa efectiva de tributación o no? Bueno, miren, la tasa efectiva de tributación no es más
que la relación que existe entre el impuesto liquidado cuando usted hace su IR2 y los ingresos brutos obtenidos. Entonces, cuando usted hace esa relación, le da un porcentaje. Si es mayor al 1.5, dice, se toma como base el impuesto liquidado, lo que te dio de impuesto liquidado entre 12 meses. Y si es mayor al 1.5, entonces se toma en base el resultado de aplicar el 1.5 a los ingresos en el periodo declarado y ese va a ser tu anticipo. Me explico. Si tú tienes un impuesto liquidado, el impuesto liquidado no es más que cuando usted le aplica el 27% a la base imponible. Vamos a ver un IR2 para que ustedes puedan, para que lo hagamos de una manera práctica y puedan verlo. Adelante con la pregunta. Sí, bueno, mire, yo le quería más o menos que usted me... Muchos de nosotros nos ha tocado. Ay, perdón, que me quería, ¿cómo fue? Que a muchos de nosotros nos ha tocado, yo sé que sí, que a veces alguien se te acerca, un conocido, un amigo, y te dice, mira, tengo tal contrato con tu compañía, pero me están exigiendo un comprobante. ¿Qué pasa? Que yo como compañía, si acepto acceder mi comprobante, mi RNC, en el momento yo pudiera estar haciendo un favor, pero eso me puede traer repercusiones. El año que viene tengo que pagar anticipo por ese contrato que yo tenga. No sé si usted me entiende. Totalmente. Entonces la pregunta mía es, ¿hay alguna forma de yo calcularle a esa persona, vamos a poner un allegado a mí, un hermano, un primo, que me diga, mira, yo conseguí un contrato de tanto, de 500,000 pesos. Yo necesito que tú me consigas RNC, porque me lo están exigiendo, porque estoy informar y me están exigiendo una empresa. Pero yo necesito una forma de cómo yo calcularle a él. Bueno, yo de ese contrato necesito quedarme con tanto, que son para yo cubrir mi ISR, mi TEBI de este año y mi anticipo del año que viene. Mira, si existe la forma, lo que yo estoy 100% segura es que la persona no le va a convenir. No va a aceptar. No va a aceptar. ¿Por qué? Mira, es el error más grande que puede cometer una persona. Y eso se ve mucho. Tú me lo estás diciendo y eso se ve muchísimo. Mira, yo necesito que tú me prestes un comprobante. Y la mayoría te dice, yo te voy a pagar el ITEVIS. Nada más no es el ITEVIS. Claro. Porque te paga el ITEVIS y tú saliste del ITEVIS. Pero después a final de año, tú estás reportando un ingreso que no te pertenece y que tú no tienes forma de tú deducirlo con gastos, a menos que tu compañía sea una compañía que tú tengas mucho saldo a favor. Si tú no lo tienes, no. ¿Por qué te digo que la persona no lo aceptaría? Porque yo le cobraría el 18% de ITEVIS, el 27% de impuestos sobre la renta que lo voy a pagar. Exacto. Y después de ese 27%, divido ese 27% entre el total de la factura y entonces lo divido entre 12 y también me tendría que pagar eso, que sería el anticipo que tú también tendrías que pagar, porque tú nada más no vas a pagar impuestos sobre la renta. Esa factura, y más si son del Estado, que va a ser alta, te va a pagar mucho impuesto mucho anticipo, perdón. Exacto. No sé si quedó aclarada ahí tu pregunta. Sí, quedó aclarada, que es mucho mejor decirle no me puedo meter. No, tú le dices, mira, no te eches toda la culpa. Yo lo que les recomiendo es que le digan, mira, lo que pasa es que yo tengo un asesor fiscal ahora y yo no estoy manejando eso. Ese tipo es ruso con eso. Y por un tema de fiscalización, porque tú vas a tener un ingreso, pero tú no vas a tener gasto. ¿Qué tú crees que la renta va a pensar? A la renta no le interesa mucho, porque a la renta lo que le importa es que tú le pagues, recaudar.
Pero si te viene cualquier fiscalización por cualquier cosa y se dan cuenta de que tú estás vendiendo factura, te puede caber no solamente multa, sino la suspensión también de tu RNC. O sea que mejor que te... Profe, ajá. también usted lo puede ayudar, decirle, mire, ahora mismo el constituir una compañía es bastante barato. Con 20,000 pesos tú resuelves eso. Con menos de Tú ahí. menos de ahí tú la constituyes, solicitas tu comprobante y ya tú tienes tu empresa. Y así te simplifica. Nada más los impuestos para constitución son 8,500 pesos. Y si tú le vas a pagar a alguien, claro, te va a cobrar 25 o 30,000 pesos. Exacto. Ya ustedes saben. No, que también se da el caso que muchos quieren, no, yo te voy a dar algo ahí para que tú te manejes, pero que no es, el algo que te van a dar no te cubre ni siquiera una cuarta parte de lo que tú tienes que pagar. Claro, claro que sí, claro que sí. Imagínate que sea una factura por 1,000,000 de pesos, ¿como cuánto te darían si alguien te estuviera ofreciendo? ¿Eh? Por ejemplo, si un comprobante y van a poner 1,000,000 de pesos. Porque recuerda que ellos te van a dar algo ahí de la ganancia. Oye. Y no debería ser así, porque ese 1,000,000 de pesos tú lo vas a reportar y se va a ver como que un ingreso tuyo y tú no tienes costos ni gastos para poderlos rebajar. No, y que si es 1,000,000 de pesos, se supone que la ganancia, por decir algo, es un 10% o un 15% la ganancia. Y de la ganancia que él te piensa dar algo. Y sin embargo, ese 1,000,000 de pesos, cuando tú lo declares, cuando tú lo reportes, tú le vas a tener que pagar la renta, aparte del ITV, ¿verdad? Los 270,000 que tiene que pagar, los 180,000 de ITEVIS. También tú vas a tener que pagar un 27% de 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto es el 27% de 1,000,000 de pesos? No, hay que tener un punto que puede ser que en el 1,000,000 de pesos tenga el ITV incluido. Bueno, sí, imagínate que tenga ITV incluido 800,000 pesos, el 27% de 800,000 pesos, son alrededor de 200 y pico de miles de pesos. La persona va a tener que pagar 381,355 pesos, tanto el 18 del ITV más el 27 completo porque no hay gastos. Exacto. Y se supone, el 27 de nuevo por el anticipo. Y se supone que él incurrió en gastos, o sea que él no va a acceder a eso, pero tú sí lo vas a tener que pagar. Aclarada la duda. Sí, muchas gracias. A la orden. Miren, vamos a ver rapidito, que era que para terminar más temprano, pero ya lo que nos quedan son 10 minutos. Vamos a ver el IR2. Vamos a ver aquí en la misma página de la Administración Tributaria. Entonces, aquí nos vamos a herramientas, pero en este caso nos vamos a formulario Pero no vimos detallado el anticipo. No, porque primero quiero enseñarle de dónde sale. Ok. Eso es lo que voy a ir. Me voy al IR2. No se descargó, espérense. Impuestos sobre la renta. Aquí seleccionamos el sector económico al que ustedes pertenecen. Tenemos instituciones eléctricas, seguros, bancos, hoteles. En nuestro caso vamos a poner manufactura, comercio. Aquí te dice todos los anexos que tienen que llenar y de hecho te da el mismo orden. Cuando tú lo pones aquí te da los anexos. ¿De dónde sale? Sale cuando usted llena su anexo A, que es donde están sus activos, su pasivo y su capital, perdón, el B. Usted llena el B y usted tuvo ingreso por, qué sé yo,
1 millón de pesos, para no hacerlo muy complicado. Tiene ingreso por 1 millón de pesos, pero tú tuviste gastos, vamos a poner por 600,000. Automáticamente aquí te dice, en la parte de abajo, que entonces tu beneficio o tu pérdida fueron 400,000 pesos. En este caso hubo beneficio, que fue el millón de ingresos menos los 600,000 pesos de gasto. ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí. Cuando nos vamos al frontal del IR2, mire cómo esto se llena automáticamente. Y te dice que tu impuesto liquidado son 108,000 pesos. ¿De dónde viene eso? El 27% de la utilidad que tú tuviste. Entonces, para tú determinar cuánto es tu impuesto liquidado, tú divides, cuánto es tu tasa efectiva de tributación, tú divides ese impuesto liquidado, 108,000 pesos, entre el total de ingreso, que es 1 millón. Impuesto liquidado entre el total de ingreso. Y entonces lo que me dice es, mira, entonces, si tu ingreso, si tu tasa efectiva de tributación dice es mayor al 1.5, dice, vas a tomar como base el impuesto liquidado entre 12 meses. O sea, tu impuesto liquidado, los 108,000 pesos, si es mayor, tú lo vas a dividir entre 12, si es mayor al 1.5, y ese va a ser tu anticipo de impuestos sobre la renta mensual. Repito, cuando tu impuesto liquidado tú lo divides entre el total de ingresos brutos, si esa tasa que te da, si ese porcentaje es mayor al 1.5, tú vas a coger el impuesto liquidado y lo vas a dividir entre 12 y eso es lo que tú tienes que pagar todos los meses. Si está por debajo o es igual al 1.5, entonces vas a tomar como base aplicando el 1.5% al total de los ingresos declarados, o sea, el millón de pesos. Tú le vas a aplicar el 1.5% y eso dividido entre 12 va a ser tu impuesto liquidado. ¿Preguntas hasta aquí? Los 108,000, yo tendría que dividirlo entre el ingreso bruto, que fuera 1 millón. Ajá. Ok. Eso es así. Y si te da 1.5 hacia arriba. Sí, la tasa ahí me dio. ¿Cuánto te dio? Ajá. No, ahí dio 10.8. Entonces, la tasa. Vamos a ver, vamos a tomar este ejemplo, que tengo O un sea, ejemplo práctico. es mucho mayor. Tengo un ejemplo práctico aquí, vamos a ver. Dice, tenemos ingresos por 10 millones de pesos, los ingresos del periodo. Y tú tienes un impuesto liquidado por 290,000 pesos. Entonces tú dices 290,000 pesos entre los 10 millones, el impuesto liquidado da 2.9. O sea que es superior al 1.5. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, aquí tú vas a tomar el impuesto liquidado y lo vas a dividir entre 12 y eso es lo que te va a dar tu anticipo mensual. Los 290,000 entre 10 millones da 2.9. Como da por arriba del 1.5, entonces ustedes van a pagar anticipo en base a los 290,000 entre 12. O sea, el impuesto liquidado entre 12. Ahora bien, aquí tengo otro caso. El otro caso es el siguiente. Si el ingreso del periodo son 15 millones de pesos y el impuesto liquidado son 150,000 pesos, cuando ustedes dividen los 150,000 entre los 15 millones, eso le da una tasa efectiva de tributación por debajo del 1.5. Y como está por debajo del 1.5, ustedes lo que van a decir, bueno, pues entonces el anticipo lo voy a calcular en base a mis ingresos. Toma los ingresos brutos, que son los 15 millones, en el caso que pusimos anterior era 1 millón, y lo van a multiplicar por el 1.5. Da 225,000 pesos y eso lo dividen entre 12 y dan sus anticipos mensuales.
¿Preguntas hasta aquí? Sí. Adelante. Yo quisiera saber, ¿a partir de cuándo uno estaría pagando el anticipo? Por ejemplo, si yo emprendí y este es mi primer año tributando, ¿qué se dice? Ajá, Pagando. sí, sí. Entonces, en la primera declaración. ya para el próximo año yo tendría que pagar anticipo. Eso es correcto. Ay, Dios mío. Pero como no aceptamos la reforma fiscal, Eso es correcto. Y a partir de tu próximo año pagas anticipo. No siempre las empresas pagan anticipo. Hay veces que las empresas no pagan anticipo porque cerraron con pérdida. porque tienen un saldo a favor muy grande. Exactamente. Adelante. Pero una pregunta, aunque hayan cerrado con pérdida, si el anticipo se va a medir en base al 1.5 de los ingresos, es irrelevante porque aunque no haya liquidación de impuestos, porque no hubo ganancia, como quiera hubo ingresos. Sí, hubo ingresos, pero por eso dije no, por eso te dije no siempre. O sea, no siempre sucede. Porque puede ser también que tus activos en el activo estén altos y tú vas a pagar a lo mejor no por impuestos sobre la renta, sino que vas a pagar por activo. O puede ser que tú tengas un saldo a favor muy elevado y ese saldo a favor te cubra a lo mejor esos anticipos. Por eso no siempre pagan anticipos. Pero si vuelvo y repito, regularmente las empresas desde el mes de mayo, junio, ya deben saber cómo se van proyectando sus anticipos. ¿Cómo lo hacen? Particularmente yo tengo un cuadro y en ese cuadro yo voy colocando mensualmente cuáles han sido mis declaraciones de ITEVIS. Pongo mis IT1 ahí, donde pongo mis ingresos y donde pongo mis gastos, donde pongo también mi R3 con los gastos que tienen que ver con el personal. Y el de depreciación también lo voy tomando en cuenta y a partir de ahí yo voy viendo cómo se van proyectando los anticipos. Es un cuadro que ya yo tengo parametrizado y es una forma como de irnos preparando o ir creando estrategias para ver de qué forma pudiera a lo mejor uno irlo bajando esos anticipos. ¿Preguntas? Usted tiene que compartir parte de esos truquitos, profesora. Sí, lo que pasa es que estamos aquí en construcción y esos truquitos se comparten cuando estamos en gerencia de impuestos. No tengo problema en enviárselo ese cuadro, no tengo problema. Yo se los hago llegar si lo necesitan. Claro que se necesita. Exacto. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, hasta aquí la clase de hoy. Y ya en la próxima clase finalizamos. Vemos, vamos a ver qué vemos después. Vamos a ver exacto la NIF 15 y la norma 07-2007. ¿Cuál es la relación que existe entre esta norma internacional y la norma 07-2007 con relación al sector construcción? No relación, sino más bien cuál es la diferencia entre una y otra. Porque recuerden, voy adelantando un poquito, que una parte es lo fiscal y otra parte es lo financiero. La parte financiera se adecua a las NIF y la parte fiscal a la norma 07-2007. Vamos a ver cómo se reconocen los ingresos en esa misma NIF y cómo lo debemos reconocer en la 07-2007. Si tienen cualquier pregunta, entonces la guardan y la vemos en la próxima clase. La clase anterior, no recuerdo si se la envié. ¿Se las envié? ¿La grabación? No. Bueno. No, pues se las envío en un ratito y estas se las estaría enviando el día de mañana. Bien. Bye, queden bien, un placer, pues tengan buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Bye. Buenas noches. Buenas noches.